Bien, por fin es viernes y cerramos la semana recomendando este libro. L- ey, La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa, que yo compré el 23 de febrero del 2018 y recién lo leo, con un poquito de tardanza. En la introducción, Mario Vargas Llosa dice, no lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. ¿Por qué? Porque describe de alguna forma la historia política e ideológica de Mario Vargas Llosa y su evolución hacia el liberalismo o la doctrina liberal que han definido al Nobel durante las últimas 5 décadas. En este libro, La llamada de la tribu, Mario Vargas Llosa, con una prosa limpia y una sencillez que se agradecen, dedica sus páginas a 7 grandes promotores del liberalismo: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron y Jean-François Revel. Mario Vargas Llosa, de paso, recuerda su transición por el marxismo y por el comunismo y el o los momentos en los que Mario Vargas Llosa rompe con el socialismo, ¿no? En un principio, cuando se desencanta de la Revolución Cubana y luego cuando entra en una suerte de periodo de reflexión y de mucha lectura cuando se va a vivir a Londres. Aquí explica en su libro también que el liberalismo es una doctrina que no tiene respuesta para todo, que no es una cosa dogmática. Dice, por ejemplo, en su introducción, que le escribe en Madrid en agosto del 2017, hace 7 años exactamente, que los liberales no somos anarquistas y no queremos suprimir el Estado. Por el contrario, queremos un Estado fuerte y eficaz, lo que no significa un Estado grande, empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él en un régimen de libre competencia. El Estado debe asegurar la libertad, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades. Y termina esta introducción señalando que la doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática y es la que ha hecho progresar más en las sociedades libres los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de las minorías sexuales, religiosas y políticas, la defensa del medio ambiente y la participación del ciudadano común y corriente en la vida pública. Este libro es particularmente fascinante porque, como quien no quiere la cosa, nos cuenta también parte de la biografía de estos colosos, de estos titanes eh, del liberalismo, que son en los hechos grandes pensadores y notables intelectuales. Sobre Adam Smith, refiere que sin llegar al ateísmo, probablemente había en él un agnóstico que guardaba la apariencia de un creyente, porque veía en la religión una de esas instituciones que facilita la convivencia y de alguna manera inculca
un orden moral a la sociedad. Algo que, por cierto, Mario Vargas Llosa ha asumido dentro de su pensamiento personal porque sobre esto ha escrito muchísimo. A José Ortega y Gasset lo describe como uno de los más inteligentes y elegantes filósofos liberales del siglo XX. Ortega y Gasset, para más señas, fue un crítico feroz del conservadurismo autoritario, nacionalista y católico de derecha. Me encanta de este libro de Mario Vargas Llosa los comentarios que hace sobre los libros más importantes de estos autores y el contexto en el que los escribieron. Vargas Llosa subraya, por ejemplo, que Ortega y Gasset, en su defensa del liberalismo, insistía en el carácter laico que debe tener el Estado en una sociedad democrática. Sobre Hayek, anota que es uno de los tres pensadores modernos a los que le debe más. Los otros dos son Karl Popper e Isaiah Berlin. Ahora, también en estas páginas de La llamada de la tribu aparecen divergencias y discrepancias que tiene el propio Vargas Llosa sobre determinadas posiciones o pareceres o puntos de vista de estos 7 personajes. En el capítulo dedicado a Hayek dice, por ejemplo, pero algunas de sus convicciones son difícilmente compartibles por un auténtico demócrata, como que una dictadura que practica una economía liberal es preferible a una democracia que no lo hace. Así, Hayek llegó al extremo de afirmar en 2 ocasiones, dice Vargas Llosa, que bajo la dictadura militar de Pinochet había en Chile mucha más libertad que en el gobierno democrático populista y socializante de Allende. Y por cierto, habla también, que eso también es una de las cosas bacanes que tiene este libro, sobre la única vez que conversó con Hayek en Lima en el año 1979, en el contexto de un congreso titulado Democracia y Economía de Mercado, que es un simposio que se llevó entonces con unas figuras de lujo, pero de lujo. Para que tengan una idea, el discurso inaugural de ese evento lo dio José Luis Bustamante y Rivero. La primera conferencia la dio, por cierto, Friedrich von Hayek, titulada La higiene de la democracia. También participó Jean-François Revel, entre otros, ¿no? Entre otras lumbreras. También estuvo, por ejemplo, en Lima, en ese año, Pedro Schwartz, quien fue uno de los discípulos más importantes de Karl Popper. Bueno, y entre los peruanos estaba Richard Webb, Miguel Vega Alvear, lo invitaron a Armando Villanueva del Campo del Lapra, a Luis Bedoya Reyes, y el discurso de clausura lo dio Hayek, ¿no? ¿Qué tal lujo? Por Dios. ¿Qué tales nombres, además? Ahora uno se encuentra con cualquier cosa, cualquier personajillo que no le llega, pero ni a la punta de los zapatos a todas estas personas. Bueno, sobre Popper lanza también algunos datos que yo no conocía, ¿no? Como por ejemplo su oposición al sionismo y a la creación del Estado de Israel. Dice Popper
Inicialmente me opuse al sionismo porque yo estaba contra toda forma de nacionalismo, pero nunca creí que los sionistas se volvieran racistas. Esto me hace sentir vergüenza de mi origen, porque Popper era judío, pues me siento responsable de las acciones de los nacionalistas israelíes. Y tal suerte la de Popper que no llegó a conocer al impresentable de Netanyahu, por Dios. Bueno, y por cierto, Mario Vargas Llosa considera a este libro, La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, como una obra maestra absoluta. Su libro, dice Vargas Llosa, quedará siempre como una certera autopsia de los mecanismos psicológicos y sociales que inducen al individuo soberano a rechazar los riesgos que implica la libertad y a preferir un régimen dictatorial. El capítulo sobre Popper es para este pequeño servidor uno de los más entretenidos e ilustrativos de la llamada de la tribu. Pero los que siguen sobre Aaron, Berlin y Rebel, aunque más cortos, igual son unas delicias de capítulos. Porque Mario Vargas Llosa nos cuenta datos sobre sus vidas personales que los hacen más grandes de lo que son y nos muestran a intelectuales que también eran capaces de jugarse el pellejo por sus creencias, por sus convicciones. Aaron, por ejemplo, con la invasión nazi, fue uno de los primeros franceses en viajar a Londres para unirse a la resistencia. Y, y a Berlín, en el capítulo de Vargas Llosa, simplemente lo amé. Me pareció, wow, lo máximo, todo. Porque descubrí en la publicación de Mario Vargas Llosa la, la discreción, la modestia, la humildad, la sencillez de este personaje, ¿no? Eso sí, Berlín odiaba con odio jarocho a los fanáticos de cualquier pelaje. Grande Berlín. Y cuenta Mario Vargas Llosa que a Berlín lo llevó a ver dos veces en su vida. La primera en una cena en casa del historiador británico Hugh Thomas y la segunda en Sevilla en un congreso. Y ahí Mario Vargas Llosa, quien había escrito el prólogo a la edición española de El erizo y el zorro, que es uno de los libros más conocidos de Berlín, le pide disculpas a Berlín porque ahí Vargas Llosa cometió la barbaridad de decir que Berlín había nacido en Lituania en vez de Letonia. Y Berlín le responde a Mario Vargas Llosa, bueno, no es tan grave, ¿no? Porque cuando yo nací, todo eso era Rusia. Bueno, el libro, ya para terminar, finaliza con el capítulo dedicado a Jean-François Rebel, a quien también conoció, por cierto, y con quien más interactuó. Rebel era 10 años mayor que Vargas Llosa y lo describe como un espíritu insumiso, tan divertido como insolente, fogoso, pendenciero, vital, en fin, una de las mayores virtudes
de La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa es que motiva de tal forma al lector y genera tal curiosidad por estos pensadores que al terminarlo, literalmente, realmente provoca zambullirse en todos los libros escritos por cada uno de estos autores aguerridos, combatientes de la causa liberal. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!